Hola. Bueno, primero muchas gracias a TEDxUTN por darme la chance de poder hablar y contar un poco algunas ideas. Lo que voy a contar no es algo que no sepan, seguramente todos ya lo conocen. Es algo bastante simple en realidad y algo que está pasando, pero me parece que es muy importante a veces tener las ideas muy básicas de la vida y de lo que transcurre mientras vivimos para poder saber encaminarnos bien, porque una vez que nos encaminamos para un lado, es muy difícil después retornar y ir por el camino que era bueno. Bueno, hace 60 años más o menos, 60, 70 años, un poco menos, las computadoras eran muy grandotas, como ven acá, eran del tamaño de un cuarto, o inclusive eran un cuarto o una habitación donde uno se metía dentro para poder operarlas. Es una computadora de los años 60, una supercomputadora para ese momento, en la Universidad de Illinois, y un puñado muy pequeño de personas podía tener acceso a las computadoras como estas y a las computadoras en general, ¿sí? Acá vemos una imagen de la película 2001, Odisea del Espacio, que se estrenó en el año 69, en donde Dave, que es el protagonista de la película, está dentro de la computadora HAL, y la computadora también, como ven, ellos soñaban o se imaginaban que en el año 2001 uno se iba a seguir metiendo dentro de las computadoras. Después se empezaron a usar transistores, y vemos acá una calculadora de IBM a transistor, la primera que funcionaba completamente a transistores, y vemos que era muchísimo más pequeña, igual es del tamaño de una heladera o un lavarropas, si no es tan pequeña, ¿no?, para hacer una calculadora. Pero cada vez lo que vemos es que cada vez las computadoras se hacen más pequeñas, se hacen más poderosas. Después, en fines de los 70 y principios de los 80, se empezaron a popularizar las computadoras para la gente y apareció la PC, la computadora personal, que no es otra cosa que un electrodoméstico para tener en el hogar, algo que puede usar todo el mundo y no solo un ingeniero o un científico en una institución como una universidad o una compañía grande. Y lo que empezaron a hacer las computadoras es, mediante metáforas, a representar cosas del mundo real en un mundo virtual, ¿sí? Acá lo que tenemos es una interfase de línea de comandos de una computadora personal de fines de los 70, principios de los años 80, en donde uno podía organizar archivos, lo mismo que hace en una oficina, en donde hay carpetas con biblioratos, archivos y cosas que hay que administrar, pero en un mundo virtual, y eso lo que hacía es que podemos hacer cosas mucho más rápido y organizadas, pero con una representación del mundo real no tan igual a la realidad. Esto no es igual a lo que yo conozco como lo que podría ser una oficina. Y por suerte, unos años más tarde, en los mediados de los 80, se empezó a popularizar la interfase gráfica. Y lo que hacía la interfase gráfica es lo mismo en realidad que hacía la interfase de línea de comandos, pero mostrando todo gráficamente. ¿Sí? Vemos ahí un tacho de basura, que es el tacho donde tiraríamos los papeles con los archivos que ya no nos interesan más, y carpetas donde guardamos archivos. Y digamos, es una metáfora de la vida real, ¿sí?, de una oficina, de un escritorio, es la metáfora del escritorio, para facilitar y aumentar la cantidad de trabajo y el volumen de trabajo y hacer las cosas más fáciles. El problema es que las computadoras estas tenían casi el mismo aspecto que las computadoras de línea de comando y pesaban unos cuantos kilos y tenían que estar en un escritorio, y la verdad es que uno no se pasa toda la vida sentado en un escritorio con la columna encorvada, sino que tiene otras aplicaciones que hacer en la vida, otras cosas. Y sin embargo, estas computadoras eran mucho más fáciles que usar que las de líneas de comando, seguían teniendo algunas dificultades. Por ejemplo, no sé, una persona de 2 años no podía usar estas computadoras, ni una de 80 y pico, a no ser casos muy particulares. Y esto es una cosa muy interesante, que es que pese a que estaban todas las computadoras ancladas a un escritorio por el peso que tenían, y las computadoras portables eran todavía no estaban muy popularizadas, se les ocurrió que era muy bueno empezar a interconectar todas las computadoras de escritorio mediante una red, una gran red. Y eso es lo que hoy llamamos Internet. Este es el Opti Project, que es un
una visualización de lo que es Internet hace unos años. Este gráfico tiene 2 o 3 años. Básicamente es todas las computadoras interconectadas y cada color representa una región del mundo. Pero lo que vemos es que es un mundo, ¿sí? Es como, imagínense la Tierra, es como un planeta, pero no es otra cosa que todas las computadoras interconectadas. Y esto lo que permitió es muchas cosas. Por ejemplo, 2 personas a 10.000 kilómetros de distancia una de la otra. Uno en Europa y otro en algún lugar de América. Pueden viajar casi a la velocidad de la luz, juntarse, tener una reunión de media hora y después, casi a la velocidad de la luz, volver cada uno a su lugar. Y eso es lo que llamamos hoy videoconferencia, que es bastante común, pero no es otra cosa que viajar en el espacio y el tiempo a casi la velocidad de la luz y verse con otro, hacer algo y volver cada uno a su lugar. Y es bastante impresionante. Entonces, este mundo que estamos creando, ¿sí?, mediante metáforas del mundo real, nos permite y nos da la potencialidad de hacer cosas que serían imposibles en el mundo físico y de los átomos, en el mundo de donde venimos. Hoy en día en Internet hay un poco más de 2.200 millones de gente conectada y es casi el 33% de la población mundial. Es muchísimo. Y esta curva sigue, digamos, esta cantidad de gente cada vez aumenta y el porcentaje de gente conectada es cada vez más y más y más y más. Pero ya con lo que tenemos ahora es muchísimo, ¿no? Y lo interesante es que nosotros no estamos todo el tiempo, este es un clásico escritorio de trabajo en un hogar, ¿sí? Pero la verdad es que nosotros no somos personas, los humanos no están todo el tiempo sentados en un escritorio. Hay un montón de gente que está mucho tiempo en un escritorio, 8 horas por día, 12, pero no es lo único que hacemos en la vida, ¿sí? Salimos a caminar por la calle, tenemos un montón de actividades que se van del escritorio. Entonces, la metáfora del escritorio y las computadoras lo único que hagan es organizar archivos como dentro de carpetas y cajones, como si estuviésemos en un escritorio, se queda un poco corta. Y esta cita de Ben Schneiderman, que es un científico, creo que lo ilustra bastante bien. Está en inglés, pero básicamente lo que dice en español es que la vieja computación de lo que se encargaba y lo que interesaba era qué podían hacer las computadoras. Y la nueva computación se encarga de qué es lo que las personas pueden hacer con las computadoras. Y esta es una pequeña diferencia, pero es muy importante, porque viendo qué es lo que nosotros podemos hacer con las computadoras es donde podemos maximizar y explotar a las mismas. Este es un amigo que es periodista tecnológico en un blog bastante popular en Estados Unidos que me prestó esta imagen y básicamente vemos del simio al Homo sapiens que se hace bípedo y después luego termina sentado en una computadora de escritorio y una mujer con un iPad de una computadora moderna, personal, portátil, se ríe, lo mira para atrás y se ríe como diciendo, eras bípedo y ahora volviste a ser estás sentado en un escritorio. Entonces lo que vemos es que abandonamos el escritorio y las computadoras se hicieron más chiquitas aún y las podemos llevar a todos lados. Ahora los teléfonos celulares son prácticamente una computadora con teléfono. Y eso nos permite que las distintas aplicaciones que hacemos en nuestra vida, fuera de estar en un escritorio, también podemos usar una computadora y las metáforas de la vida real pasan a estar también casi todas representadas en una computadora. No solo podemos llevarlas a todos lados y usarlas en todos lados, sino que cada vez son más fáciles de usar. Si se acuerdan, las computadoras antes siguen teniendo un teclado, ¿sí?, un teclado físico para poder entrar datos. Nos tomó 30 años para que popularmente sacar el teclado encima y directamente poder tocar la pantalla. Acá vemos una imagen de una señora mayor y una niña con un iPad. Y, por ejemplo, yo tengo una abuela que tiene 89 años. Mi abuela de 89 años usa computadora, manda mails, hace videoconferencia, no juega videojuegos porque, bueno, no creció con eso, pero mi hija de 2 años, desde hace 6 meses atrás, que agarra un iPad, lo prende, elige qué aplicación quiere jugar, aplicación puede ser un juego, en el caso de un niño de 2 años es un juego, y generalmente rompecabezas, y tiene cientos de rompecabezas, y elige los rompecabezas, los arma, los desarma, vuelve, elige otro tipo de rompecabezas, así apaga el aparato y lo deja descansar.
Es decir, que antes teníamos computadoras que eran del tamaño de una habitación, en donde solamente científicos podían usarlas, y hoy en día cualquier persona, casi un bebé, porque mi hija apenas puede decir un par de palabras, acaba de cumplir 2 años, puede usar una computadora, y mi abuela de 89 años, que le están por sacar el registro de conducir, porque ya es peligroso que maneje un auto, puede usar una computadora también. Es decir, todo el mundo puede usar computadoras en todo lugar y en casi todo momento. Y esto también puede ser problemático, porque esto nos da mucho poder, entonces se hace un poco adictivo. Por ejemplo, tengo un amigo que el otro día me dice, no sabes, fuimos a un parque con mi mujer y mi hijo y había un hombre con un montón de globos de colores y estaba con mi hijo muy entusiasmado y queríamos ver los globos. Entonces fuimos corriendo ahí a preguntarle al señor sobre los globos, sobre esos globos de helio que flotan. Y mi mujer, en vez de estar disfrutando de ese momento con nosotros, la veo para atrás que no está, y lo que estaba haciendo es agarró su celular, ¿sí? Que es una computadora, y se puso a sacarnos fotos, porque lo que estaba haciendo es, con esas fotos, subiéndolas vía internet a una red social, para ella, en esa red social, producir su vida, ¿sí? Mostrar cómo era su vida bella, entre comillas, las partes lindas de su vida, y compartirlas en ese mundo virtual de esa manera. Entonces, ella, la mujer de mi marido, tiene la potencialidad de poder mostrar una vida ideal en esa red. Y eso es muy adictivo, ¿sí? Uno puede elegir los aspectos más lindos de su vida y mostrarlos y generar como una vida virtual de uno mismo, de su personaje, la proyección de su personaje real en el mundo virtual ideal, ¿sí? Sin todos los problemas de la vida cotidiana. Y eso genera adicción. Acá vemos una persona que está metiéndose en el mundo virtual a través de su teléfono mientras está tomando café y está manejando. Entonces se vuelve hasta más importante. Mucha gente está más horas conectadas al mundo virtual que en el mundo real, ¿sí? Y de golpe se vuelve más importante al punto de que capaz que podemos morirnos por tratar de estar ahí. Esto es un proyecto que se lanzó se dio a conocer hace 20, 30 días, y es un anteojo que tiene un visor. Entonces la idea es que nos levantamos a la mañana, nos ponemos los anteojos, que también pueden ser anteojos porque si uno tiene miopía o necesita corrección, puede ver a través de los anteojos correo electrónico, puede hablar con los anteojos porque son una computadora y preguntarle cómo está el tiempo o el clima, interactuar, mandar mails, etc. Es decir, la idea es que nos levantamos, nos ponemos los anteojos y estamos completamente todo el tiempo que estamos en el mundo real, también conectados en el mundo virtual. Y esto es un poco un concepto, no es un producto que todavía se venda, pero va a suceder. Y básicamente es un respirador, ¿sí? Nosotros necesitamos respirar para vivir, necesitamos oxígeno. Pero bueno, con este respirador lo que hace es generar electricidad para darle oxígeno a un teléfono celular, a una computadora de bolsillo. Es un poco increíble, ¿no? Respiramos para darnos vida a nosotros y para darle vida a un teléfono que no es otra cosa que un soporte del mundo virtual. Y lo que quiero decir en realidad y que me estoy dando cuenta, y eso es lo que quería contar acá, es que la humanidad hasta hace unas décadas lo que hizo fue descubrir el mundo, ¿sí? Descubrirse entre las distintas culturas, descubrir territorios nuevos. Pero hoy en día en la Tierra casi todas las culturas se conocen entre sí, eso llevó a conflictos, se conoce casi todo el territorio y se ha explorado. Entonces el descubrimiento del planeta en sí ya está bastante finiquitado, digamos, ya se descubrió casi todo. Ahora empezó el descubrimiento del cosmos, que es bastante lento porque somos muy pequeños, pero lo que veo es que al mismo tiempo que el descubrimiento en la Tierra se está terminando, estamos empezando a crear un mundo. Es decir, terminamos de descubrir un mundo y estamos empezando a crear otro mundo. Un mundo que si bien hace muy poquito que estamos empezando a crear, ya ocupa casi todo el tiempo de nuestras vidas. Todo el tiempo estamos tratando de estar conectados y todo el tiempo cada vez más gente va a estar conectada a ese mundo y cada vez más tiempo va a estar conectada. Y es potencialmente
muy bueno y como también puede ser potencialmente muy malo cuando vimos ese hombre que les mostré hace un rato que estaba manejando, tomando café y tratando de estar en el mundo virtual con su teléfono con las chances de provocar un accidente. Personalmente yo, por ejemplo, con 2 amigos hicimos un videojuego para teléfonos celulares, para computadoras de bolsillo. 3 personas hicimos un videojuego y lo jugaron 3 millones de personas, ¿sí? Es decir, hay una persona hace algo que 1 millón de personas la usa, ¿sí? Es bastante grande y sin hacer demasiado desde nuestras casas y casi sin presupuesto. Entonces, me parece que está en nosotros poder aprovechar esto que están haciendo y poder emprender cosas que sean positivas y que ayuden a usar este nuevo mundo como una herramienta. Muchas gracias.